procedimientos que vamos a realizar son válidas para cualquier tipo de superficie, sea una superficie triangular, puede ser una superficie cuadrada o una superficie hexagonal. Pero vamos a trabajar, ¿por qué con 3 puntos? Porque es lo más rápido, que ustedes trabajen con la menor cantidad de puntos. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual en los 3 casos que tengo dibujado aquí en la pizarra aparece una superficie triangular compuesta de 3 puntos. ¿Cuáles son? A, B, C. A, B, C con mayúscula, que son los puntos en el espacio, y un trazo sobre las letras que indican que esta es una superficie. Entonces, si antes teníamos un punto y una recta en el espacio, ahora tenemos una superficie como la escuadra. Vamos a imaginar que la escuadra, esta de acá, no tiene ese pedazo menos, o ese vano, es lisa. Entonces lo que tienen ustedes en este momento es una superficie en el espacio que está en alguna posición. Y así como yo puedo proyectar puntos y rectas, puedo proyectar la superficie completa en los planos. ¿Y esta superficie cuántas líneas visibles tiene? 1, 2, 3. Por eso dice acá, si la superficie es ABC, yo puedo identificar sus lados. Si es un triángulo la superficie, ¿cuántos lados va a tener? 3. ¿Y cuáles serían sus lados? Si los vértices de la superficie es el punto ABC, serían las líneas que se forman a unir los vértices, es decir, la línea AB, BC o AC. Pude haber puesto al revés las letras, BA, CB o CA, como ustedes quieran. Lo importante es que aquí ustedes tienen que identificar en estos ejercicios de superficie que además de la superficie, ustedes pueden identificar sus lados. Ese es un lado de la superficie proyectado. El lado AB. Este es el lado BC, el lado AC. Formado por la unión del punto A con el punto B que forma la superficie. Todo esto se llama superficie ABC. Lados, que son líneas, pero aquí nosotros nos olvidamos ustedes que tenemos las proyecciones de las líneas. En este caso, caso 1, caso 2 y caso 3. Aquí en los 3 casos aparece proyectada una superficie ABC por estos 3 lados. ¿Queda claro lo que he explicado hasta el momento? ¿Dudas? Bien. Nosotros en las superficies vamos a estudiar 4 variables. Lo que yo estoy explicando acá, en el apunte que ustedes tienen de geometría descriptiva, está descrito este caso. El caso 1. Este caso no está en el apunte que yo les envié y este caso no está en el apunte que yo les envié. Pero sí está este caso que es el más complejo. Ya se van a dar cuenta. Este caso 2 y este caso 3 son casos particulares del caso 1. Ya lo vamos a explicar. En los 3 casos, nosotros tenemos una superficie ABC proyectada. Pero hay una diferencia. Fíjense lo que yo les voy a explicar acá. Pongan atención, por favor. Si la superficie está en el espacio de esa forma. Por ejemplo, ahí. ¿En qué vidrio estamos trabajando nosotros? En el 1. Y la superficie está en el espacio ahí, suspendida. Y yo la proyecto tal como está en esa posición, yo la proyecto al plano frontal que es la pizarra. ¿Cómo se va a proyectar la sombra o la proyección de esta superficie en la pizarra? ¿De ese tamaño o más pequeña? Más pequeña. Si yo ahora la proyecto al piso, que es el plano horizontal, ¿cómo se proyecta la sombra de esa superficie en el piso? ¿De ese tamaño o más pequeña? Más pequeña. Es decir, si la superficie está en esa posición en el espacio y yo la proyecto en los planos principales, ¿cuáles son los planos principales? F y H. Yo no voy a ver este tamaño, que es el verdadero tamaño de la superficie. Así como en las rectas, ¿qué concepto aparecía? Longitud verdadera. En el caso de la superficie va a aparecer el concepto de verdadero tamaño. Cuando yo puedo ver el verdadero tamaño de la superficie y yo al ver el verdadero tamaño de la superficie, ¿qué es lo que puedo hacer? Calcular el área, la superficie.
¿Es lo mismo decir área que superficie o no? ¿O es diferente? Ustedes me imagino que han usado en forma permanente el concepto de área y superficie. ¿Es lo mismo, no? ¿Qué me pueden decir? ¿O no lo saben? Cuando nosotros decimos calculemos el área o calculemos la superficie, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia en el concepto? Si no lo saben, no importa. Eso lo voy a explicar. Porque me vienen así como que les voy a pegar. No es así. Está tranquilo, tranquila. Fuera. Superficie, a ver, el área es el cálculo. Cuando ustedes calculan, aplican la fórmula del área. Y superficie es lo físico. Es decir, cuando se usa el concepto superficie, es lo que se ve. Y el área es lo que se calcula como concepto, a pesar que se utilizan los dos términos de forma indistinta. Pero aquí lo vamos a usar de manera diferente. Entonces, el verdadero tamaño va asociado a dos cosas. Aquí las vamos a definir. Va asociado uno a mostrar y lo otro a calcular. Y cuando digamos calcular, va a ser calcular el área de la superficie. Y esto va a estar en unidades al cuadrado. Entonces, una primera variable que nosotros vamos a estudiar en superficie es el verdadero tamaño. La segunda variable es el buzamiento. ¿Qué es lo que es el buzamiento de una superficie? Es el ángulo que forma la superficie con el plano horizontal. ¿A quién se parece? A la pendiente de una recta. En una recta, ¿qué es lo que es la pendiente? Es el ángulo que forma la recta con el plano H. En el caso de las superficies, cuando nosotros hablemos de buzamiento, vamos a estar hablando del ángulo que forma la superficie con el plano H. Segunda variable. La tercera variable que vamos a ver en la superficie es el rumbo, pero aquí adquiere un apellido. En el caso de las rectas era rumbo solamente, sin ningún agregado. En el caso de la superficie se llama rumbo geológico. Si nosotros hablamos de rumbo geológico, automáticamente vamos a estar asociándolo a una superficie. Ya vamos a explicar cómo se obtiene o cómo se mide el rumbo geológico. Pero el rumbo geológico, desde ya, lo que va a suceder es que se va a medir en qué plano se va a medir el rumbo geológico, si es un rumbo en H. Y finalmente, a diferencia de las rectas, donde solamente había tres variables, ¿ustedes se acuerdan de la recta cuáles son las variables que había que determinar? Longitud verdadera, que es el equivalente al verdadero tamaño en el caso de la superficie. La pendiente, que es un ángulo, que en el caso de la superficie se llama buzamiento. El rumbo, en una recta, que en el caso de la superficie se llama rumbo geológico. Pero en este caso de la superficie hay una cuarta variable que se puede mostrar y que no se calcula, se dibuja, que es la dirección del buzamiento, que yo se los voy a explicar hoy día. De las cuatro variables que yo les puedo preguntar a ustedes en cualquiera de los tres casos de superficies, una, que es la número 4, la dirección del buzamiento, es un dibujo, no se calcula. No me pueden preguntar, profesor, ¿cómo calculo la dirección del buzamiento? Bajo ningún punto de vista, porque es un dibujo. Pregunta. Lo que he explicado hasta el momento, ¿queda claro? Pregunta. Para que ustedes vayan entendiendo de qué es lo que les voy a explicar. Para yo ver el verdadero tamaño de esta superficie, ¿cómo debo ver sus lados? Para yo decir, ya, sí, esta superficie en realidad estoy viendo su verdadero tamaño en la proyección. ¿Cómo se tienen que ver sus lados? Sus lados no se olviden que son rectas. ¿Cómo se tienen que ver las rectas en ese plano para yo concluir que esa superficie está en verdadero tamaño? En longitud verdadera. Si yo en un plano cualquiera logro ver los tres lados de la superficie en longitud verdadera de manera simultánea, puedo concluir automáticamente que esa superficie la estoy viendo en verdadero tamaño. Dicho eso, analicemos. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes en un problema de superficies
como primer paso, una vez que terminaron de graficar los puntos y que formaron las dos proyecciones de la superficie, en F y en H, que es lo que está dibujado. En este caso 1, los lados de la superficie, que son líneas, ¿aparecen en la longitud verdadera? Repito la pregunta. En este caso 1, en donde tengo la superficie ABC proyectada en F y proyectada en H, los lados de la superficie, que son líneas, ¿aparecen en la longitud verdadera? No. ¿Cómo ustedes concluyeron que esos lados no están en la longitud verdadera? Porque ninguna de las proyecciones de las líneas que forman la superficie aparecen dibujadas paralelas a la línea de tierra. Eso debiera ser para ustedes ya una regla de oro. Al momento de analizar cualquier problema de geometría descriptiva en donde aparezcan líneas involucradas, ustedes lo primero que tienen que hacer antes de empezar a desarrollar es darse cuenta si alguna de las líneas está en la longitud verdadera. En el caso 2, es decir, aquí ninguna de las líneas está en la longitud verdadera. Caso 2. En este caso 2, se da la condición que las líneas que forman la superficie están en longitud verdadera las tres al mismo tiempo en alguno de estos dos planos. No. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquí hay solo una. Fíjense en esta línea, en esta proyección AC. Esa proyección AC en el plano F está paralela a la línea de tierra. Por lo tanto, ¿cómo está la proyección AC en el plano H? En longitud verdadera. Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre el caso 2 y el caso 1? Que en este caso yo tengo uno de los lados en longitud verdadera en el plano H. ¿Y qué diferencia hay entre el caso 3 y el caso 1? Y acá, si ustedes se dan cuenta, el paralelismo está entre esa proyección de ese lado, ahí, y la línea de tierra. Por lo tanto, ¿en dónde va a estar la longitud verdadera acá? ¿En qué línea? ¿Y en qué plano? En AC, pero en el plano F. ¿Quedó clara cuál es la diferencia entre los tres casos o no? ¿Alguien me lo puede explicar? Si yo lo pregunto en este momento. ¿Pregunto o no pregunto? Se queda callado. Yo sé que no les quedó claro todo. Pero bueno, traté de explicarlo lo mejor posible. Caso 1, voy a repetir. Ninguno de los lados de la superficie está en longitud verdadera. ¿Por qué? Porque ninguno de las proyecciones, de las 6 proyecciones, estas 3 proyecciones en H, esas 3 proyecciones en F, aparece paralela a la línea de tierra. Por lo tanto, esta superficie tiene 0 posibilidad de aparecer en verdadero tamaño. Caso 2. En el caso 2 sí tengo una línea en longitud verdadera. ¿En dónde? En H. ¿Por qué? Porque en F esa proyección aparece paralela a la línea de tierra. Una. Las otras 2 no están en longitud verdadera. Esa proyección esa y esa no están en longitud verdadera. Pero la superficie no está en verdadero tamaño. ¿Por qué? Porque no están las 3 rectas proyectadas en longitud verdadera al mismo tiempo en un plano. Caso 3. Tengo longitud verdadera un lado. ¿Cuál lado? AC. ¿En qué plano? En H. Perdón, en F. ¿Por qué? Porque la proyección de la recta AC está paralela a la línea de tierra. ¿En dónde? En el plano H. En consecuencia, ¿en dónde está la longitud verdadera? En F. Pero un lado. Es decir, si yo a ustedes en cualquiera de estos 3 casos le pregunto por el verdadero tamaño de la superficie, no lo pueden contestar. Todavía. Y aquí viene el procedimiento. El procedimiento para poder mostrar y o calcular el área del verdadero tamaño de una superficie cualquiera, en este caso ABC, puede ser X, Y, puede ser P, T, L,
las letras que ustedes quieran. El procedimiento dice: lleve uno de sus lados a longitud verdadera. Ese es el primer paso. Si el primer paso dice: lleve cualquiera de los lados de la superficie a longitud verdadera, ¿qué podrían ustedes decir respecto a estos casos? Que en el caso 2 y el caso 3 no es necesario hacerlo porque ya están hechos. Insisto, el primer paso en superficies es: lleve cualquiera de los 3 lados a longitud verdadera, a un nuevo plano. Y si ustedes analizan, aquí no es necesario. ¿Por qué no es necesario aquí? Porque ya tengo un lado de longitud verdadera, en este caso el lado AC. ¿Es necesario aplicar el primer paso aquí? No. ¿Por qué? Porque ya tengo un lado de longitud verdadera. ¿Será necesario aquí? Aquí sí. Ya, ahora necesito que pongan atención aquí. Este procedimiento que yo voy a hacer cuesta entenderlo. Yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. En este caso voy a tener que aplicar el primer paso porque aquí no hay ninguna de las 3 líneas de longitud verdadera proyectadas, ni en este ni en H. Entonces lo que yo voy a hacer, este procedimiento se puede hacer a partir de cualquiera de los 2 planos. Yo lo voy a partir del plano F hacia el plano H. Voy a crear una nueva línea auxiliar que pertenezca a la superficie. Voy a partir en un punto conocido de la superficie, por ejemplo el punto A, y esta línea nueva, esta proyección, la voy a dibujar paralela a esta línea de tierra, ahí. Hasta que impacto la proyección de la recta que está al lado opuesto. En este caso sería la recta BC. Y aquí formo un punto X en F. Lo que yo acabo de hacer, estoy creando una línea auxiliar nueva. Físicamente, lo que yo acabo de hacer es lo siguiente. Si esta es la superficie que está en el espacio, lo que yo acabo de hacer es dibujar una línea sobre la superficie. ¿Por qué? Porque estoy partiendo desde qué punto del espacio, del punto A. ¿Y en dónde hasta dónde estoy llegando con la línea, con la proyección? Hasta el lado BC. El punto X que yo acabo de crear está sobre la recta BC en el espacio. Por lo tanto, si ese punto A pertenece a la superficie y esta recta, que es un lado, pertenece también a la superficie, yo puedo concluir que esa nueva recta AX pertenece a la superficie ABC. Esa recta no existía en el problema, yo la estoy creando, pero ¿cuál es el objetivo? Si el punto X que yo acabo de crear está sobre la recta BC, en esta proyección en el plano F, también lo tiene que estar en el plano H. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a bajar la información del punto X perpendicularmente a la línea de tierra con líneas finas. ¿Hasta dónde? Hasta la recta BC. Ahí. Ahí voy bajando con la información. Por lo tanto, aquí va a estar el punto X en H. Y vuelvo a unir el punto A proyectado en H con el punto X proyectado en H. Pero aquí, esta recta que yo había inventado, esta recta auxiliar que yo había inventado su proyección en F, aquí va a estar en longitud verdadera. ¿Por qué? Porque yo la creé con su proyección paralela a la línea de tierra, por lo tanto aquí aparece longitud verdadera. Entonces, ¿qué hice? Yo creé una línea de longitud verdadera en la superficie. Este procedimiento, tal como yo se los dije recién, lo hice desde F hacia H, es decir, creé esta proyección paralela a la línea de tierra sobre la superficie proyectada en F y trasladé el punto X al plano H y acá obtuve la longitud verdadera. Pero pude haberlo hecho al revés, es decir, haber trazado aquí la línea paralela a la línea de tierra y haber subido con el punto X.
Pero yo lo hice así. De hecho, la ventaja de hacerlo de esta forma ya la van a ver ustedes cuando veamos estas otras variables. Entonces, si el primer paso para poder ver el verdadero tamaño de una superficie es obtener en longitud verdadera una línea que pertenezca a la superficie, ¿podríamos decir nosotros que en estos momentos los tres casos tienen ese paso dado? Sí. Porque aquí ya tengo una recta que está en longitud verdadera que pertenece a la superficie, que es la recta AX, que no es un lado de la superficie. Acá tengo un lado en longitud verdadera, sí, el lado AC. Y acá tengo uno de sus lados de longitud verdadera, sí, en eje, en este caso, AC. Por lo tanto, el paso 1, lo voy a escribir acá, paso 1. Longitud verdadera en una línea de la superficie. Y en este caso está dado. Paso 2. Proyección puntual de la recta en longitud verdadera. Ya, una vez que ustedes tienen una recta que pertenece a la superficie y que está en longitud verdadera, lo que ustedes van a hacer, van a llevar a proyección puntual esa recta que está en longitud verdadera. En este caso 1, lo que vamos a hacer es llevar a proyección puntual esa recta que está proyectada en longitud verdadera en el plano H perteneciente a la superficie. Ese procedimiento yo lo puedo hacer hacia los dos lados, hacia acá o hacia este lado. Yo lo voy a hacer hacia acá. Y para llevar esta recta que está en longitud verdadera a proyección puntual, ¿qué es lo que se hace? Se prolonga esa recta con línea fina. ¿Cómo lo hago acá para llevar a proyección puntual esta recta que está en longitud verdadera? Lo voy a hacer hacia acá. Proyecto la línea fina. Y en este caso, ¿cómo llevo? Cuando entra la recta en longitud verdadera aquí, en F. Esa es la línea que está proyectada en longitud verdadera, por lo tanto proyecto con línea fina. Seguimos con el procedimiento de la proyección puntual de esa recta. Voy a crear un nuevo plano cuya línea de tierra sea perpendicular a esa proyección. Lo voy a crear aquí. Esa línea de tierra ubicada a la distancia que yo estime conveniente debe ser perpendicular a esa línea fina. Y si este es el plano H, este es un plano T. Acá lo mismo. Proyecto esta línea fina, un nuevo plano cuya línea de tierra sea perpendicular a esta línea de tierra. Si este es H, este es T. Y acá lo mismo. Si esta es la recta que está en longitud verdadera, esta es la línea fina de proyección, para obtener la proyección puntual, yo trazo una línea de tierra que sea perpendicular a ese trazo. Si este es F, este es T. Para proyectar la superficie ahora, porque ahora se trata de lo siguiente. Yo estoy haciendo este procedimiento para llevar esta recta que pertenece a la superficie a proyección puntual. Pero yo voy a proyectar toda la superficie. Además de proyectar esa recta, voy a proyectar toda la superficie acá. Lo mismo ahí y lo mismo allá. Es decir, a ese plano T voy a proyectar también el plano, el punto C y el punto P, con líneas finas perpendiculares. Miren, para proyectar los puntos en el plano T, ¿dónde voy a medir? En F. Esa distancia es C. Esa distancia es X y esta distancia es A. Y esa distancia arriba es P.
Por lo tanto, aquí tengo C en T, tengo A y X en T puntos, proyección puntual de esa recta, y tengo B en el plano T. Y aquí tiene que darse lo siguiente. Si ustedes aplican este procedimiento en el caso 1, automáticamente en este plano T, por el hecho de llevar esta recta que está en longitud verdadera perteneciente a la superficie a proyección puntual, los puntos de la superficie se van a tener que alinear y va a suceder eso. Ahora, físicamente, ¿qué es lo que es eso? Lo que está ocurriendo en el plano T. En el plano T, lo que están haciendo ustedes es ver la superficie de canto. Es decir, ustedes crearon un plano en el espacio que les permite a ustedes posicionarse al frente y ver la superficie como una línea. Esto puede suceder en cualquier tipo de superficie, no solamente triangular. Entonces, con este paso que ustedes hicieron de crear una línea en longitud verdadera y llevar la proyección puntual, lo que hicieron físicamente en el espacio es ubicar la superficie de canto. Y se ve una línea. Es decir, aquí aparece el concepto de superficie proyectada de canto. Si eso sucedió ahí, también va a suceder allí. Para proyectar, aquí también nosotros vamos a proyectar el punto B hacia el plano T. En este ejercicio 2, en este caso 2, para proyectar los puntos de la superficie al plano T, ¿dónde voy a medir? A F. A y B son iguales, B y C son iguales, esos dos. ¿Por dónde viajan? Aquí. Y el punto B, mido en F, esa distancia se repite aquí. Y aquí van a estar ubicadas la proyección del punto A, el punto C, en el plano T, y acá está ubicada la proyección del punto B, en el plano T, y 1. ¿Qué es lo que obtuve ahí también? La superficie vista de canto. Y lo mismo vamos acá. Voy a proyectar también el punto B. Para proyectar en el plano T, ¿dónde mido en este caso? En H. Esa medida A y esa medida C de la línea de tierra se repite ¿dónde? Aquí. Y esta medida B se repite ¿dónde? Ahí. Punto B en T, punto A y punto C en T. Y 1. Y aquí también logré formar la superficie vista de canto. En los tres casos, caso 1, caso 2, caso 3, he aplicado estas dos etapas de tener una línea en longitud verdadera que pertenezca a la superficie y de llevar la proyección puntual de la recta que está en longitud verdadera, y esto aquí da origen automáticamente a la proyección de canto de la superficie. Una vez que ustedes tienen la proyección de canto de la superficie, viene el tercer paso, que es llevar la superficie a verdadero tamaño. Vamos a escribirlo acá. 3. Superficie en verdadero tamaño. ¿Y eso cómo se obtiene? Para obtener la superficie en verdadero tamaño, es decir, que sus tres lados, en este caso como es una superficie triangular, se vean simultáneamente proyectados en longitud verdadera, lo que deben hacer ustedes, a partir de la proyección de canto, ustedes van a crear un nuevo plano cuya línea de tierra sea paralela a esa proyección de canto, es decir, aquí por ejemplo. Si este es el plano T, este es un plano R.
con la condición que esa línea de tierra tiene que ser paralela a la proyección de canto. Hagamos ese mismo paso aquí. Ahí está la línea de tierra paralela a la proyección de canto. Si este es el plano T, este es el plano R. Y hagámoslo acá también. Lo más cerca posible, línea de tierra paralela a la proyección de canto de la superficie. Si este es el plano T, este es el plano R. ¿Quedó claro lo que expliqué recién? Bien. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Proyectar los puntos de la superficie desde el plano T al plano R. ¿Cómo se hace eso? Desde el proyecto el punto C, el punto A con el punto X y el punto B. ¿Cómo son estas líneas finas con respecto a esta línea de tierra? Perpendiculares. Acá, hacia acá, proyecto el punto B, proyecto el punto A y el punto C. Perpendicular a esa línea de tierra. ¿Cómo lo hago acá? Proyecto el punto B y el punto A con el punto C, con líneas perpendiculares. Para proyectar los puntos de la superficie en este nuevo plano R, aquí en el caso 1, ¿dónde voy a buscar la medida? H. Esa medida es el punto B. Esta medida es el punto C. Esa medida de la línea de tierra al punto A, el plano H, es esta. Ahí. El punto X va a salir solo. Entonces aquí tenemos los puntos, los vértices de la superficie. Este es C en el plano R, este es A en el plano R y este es B en el plano R. ¿Qué unimos? Y aquí nosotros podemos concluir en forma categórica que está el verdadero tamaño de la superficie. ¿Por qué? Porque aquí aparecen las tres rectas que conforman la superficie en longitud verdadera, en forma simultánea. Esta recta aparece en longitud verdadera acá, esa recta aparece en longitud verdadera en el plano R y esta recta aparece también en longitud verdadera en el plano R. ¿Por qué yo puedo concluir que en el plano R estas rectas están en longitud verdadera? Porque si ustedes se dan cuenta, el hecho de haber creado este plano R por una línea de tierra que es paralela a la proyección de canto de la superficie, todas las rectas que conforman la superficie que están aquí están paralelas a la línea de tierra automáticamente, por lo tanto, aquí está en longitud verdadera. En esa línea, ¿cuántas rectas hay? 3. Entonces yo rápidamente puedo cumplir, esta línea de tierra es paralela a todas las rectas que conforman la superficie en forma automática. ¿Y eso qué es lo que implica? Que en el plano adyacente están todas en longitud verdadera. Por lo tanto, ahí está el verdadero tamaño de la superficie. Veamos acá, donde mido para proyectar los puntos en el plano R, aquí en el caso 2. En H, esa medida es el punto A, esta medida es el punto C, para acá, y esa medida es el punto B. Este es B en R, A en R, y este es C en R. Y al igual que en este caso 2, esa línea de tierra es paralela a la proyección de canto de la superficie. En esta proyección de canto de la superficie, ¿cuántas líneas se ven proyectadas? Las 3. Aquí en esta proyección de canto está la recta AC, la AB y la BC proyectadas, las 3. Y esta línea es paralela, por lo tanto aquí todas las líneas aparecen en longitud verdadera. Y en consecuencia aquí nosotros estamos en presencia del verdadero tamaño de la superficie. Y veamos acá, para proyectar nosotros los puntos
En el plano R, ¿dónde medimos? En F. Esa medida es A. Esa medida es B. Y esta medida es C. Por lo tanto, medida hacia arriba, pero lo vamos a dibujar por ahí. Por lo tanto, acá vamos a tener este sería el punto A en el plano R, este es el punto C en el plano R y este es el punto B en el plano R. Y al igual que en los casos anteriores, los tres lados están en longitud verdadera y por lo tanto aquí está en verdadero tamaño. Ya, y aquí ojo con lo que yo les voy a explicar porque aquí sí que se van a equivocar. Y se los digo hoy día. Si yo, pongan atención aquí, si yo a ustedes les pregunto, muestre, no es lo mismo que yo les diga calcule. Si yo a ustedes en la prueba les pregunto, muestre la superficie en verdadero tamaño, ustedes no calculan nada. Si yo a ustedes les digo, indique el área de la superficie, ustedes tienen que calcular. ¿Quedó claro? Ya. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque si yo a ustedes les hubiese pedido mostrar la superficie, el problema llega hasta ahí. Aplicaron el procedimiento y mostraron la superficie en verdadero tamaño. Pero si yo a ustedes les digo, calcule el área o indique el área, ustedes van a tener que aplicar la fórmula del área de un triángulo. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? Ustedes que son especialistas en integral, en derivada. Base por altura partido por 2. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes si yo les digo calculen o indique el área? Tienen que aplicar esa fórmula. Y para eso ustedes tienen que venir ¿dónde? A donde la superficie está en verdadero tamaño. Seleccionar una base. Por ejemplo, esa sería la base. B. La altura sería la perpendicular a la base. Esa sería H. En el caso de acá, por ejemplo, si esto es B, esto es H. Y en el caso de acá, si yo selecciono ese lado como la base, esta sería la perpendicular, sería la altura. Es decir, si yo a ustedes les pido indique el área, ustedes tienen que calcular el área. Y para eso tienen que aplicar ese procedimiento. Pero para aplicarlo tienen que utilizar la unidad que yo les entrego a ustedes, las coordenadas de los puntos. Es decir, si estamos en presencia de un problema con una superficie y yo todas las coordenadas de ubicación de los puntos se lo doy en kilómetros, ustedes tienen que contestar la respuesta en kilómetros cuadrados. Si la unidad de ubicación de los puntos, que es la primera parte del problema, donde está la tabla con las medidas, las coordenadas, está, por ejemplo, en yardas, ustedes tienen que contestar la respuesta en yardas cuadradas. De más está decirle que ustedes el día de la prueba deben traer una tabla de conversión de unidades. No quiero que se equivoquen en eso. Quiero cuántas yardas son un metro, cuántos metros son un kilómetro, o cuántas pulgadas son un pie, etc. Eso yo no se lo voy a entregar. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes no me pregunten el día de la prueba, profe, ¿cuántas yardas son un metro? Eso lo tienen que traer ustedes. Porque si no tienen esa conversión no van a poder hacer el problema. ¿Quedó claro hasta ahí? Verdadero tamaño. De los tres casos está mostrado el verdadero tamaño y en los tres casos está identificada la base y la altura para poder calcular el área. Buzamiento 2. Para medir el buzamiento de una superficie se tienen que dar dos condiciones. La primera condición es que la superficie tiene que estar proyectada de canto. Y la segunda condición, que esa proyección de canto de la superficie tiene que ser en un plano adyacente al plano H. Repito, para medir el buzamiento de una superficie se tienen que cumplir dos condiciones.
la superficie proyectada de canto, y la segunda en un plano adyacente al plano H. Si esas condiciones se tienen que cumplir para medir el ángulo del buzamiento, ¿se cumplen en alguno de los tres casos? Veamos. Caso 1. ¿Tenemos proyectada la superficie de canto en algún plano en este caso? Sí. En el plano T. ¿El plano T es adyacente al plano H? Sí. ¿Se cumplen las condiciones para medir el buzamiento? Sí. De hecho, el buzamiento va a ser el ángulo, es muy parecido a la pendiente, en el caso de la recta. Ahí, paralelo a la línea de tierra, por lo tanto, el buzamiento aquí sería ese. Ahí está el buzamiento de la superficie ABC en el caso 1. Dígame. Ahí en la línea de tierra HT, esa línea puede estar en cualquier ángulo respecto al plano H, ¿cierto? Para que quede proyectada una línea extra. Ya, voy a repetir, no quedó claro. Esta línea de tierra, aquí es perpendicular a la proyección, a la extensión de esa línea fina, y es la prolongación de esa línea de longitud verdadera. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Por eso cuando yo les digo que